Hola, hola, bienvenidos a la clase de determinación de la renta de equilibrio en un modelo con 3 sectores. Bien, vamos a hacer ahora en esta clase la aplicación práctica. Vamos a determinar la renta de equilibrio, la ecuación macroeconómica fundamental y vamos a ver las implicancias de ese equilibrio para nuestro ejercicio práctico. Este va a ser nuestro recorrido. Vamos a ubicarnos donde estamos en el tema. Vamos a presentar el ejercicio práctico y después vamos a recorrer los temas teóricos para que nos ayuden a resolver el ejercicio práctico, para finalmente llegar a nuestras conclusiones con las implicancias analíticas de la situación. Bien, vamos a ubicarnos. Estamos en la macroeconomía. Estamos en el flujo circular de la renta en la parte real. Ya hemos abordado la producción, en la contabilidad nacional, el PBI, el Producto Bruto Interno, la producción, o sea, el valor de los bienes y servicios finales producidos en un periodo de tiempo dentro de las fronteras de un país, constituye la oferta agregada. En esta clase lo que vamos a hacer es abordar el gasto agregado, el gasto que realizan los distintos sectores, privado, público y externo, y determinan la demanda agregada, que junto con la oferta agregada determinan el equilibrio. Y a partir de ese equilibrio vamos a analizar la ecuación macroeconómica fundamental. Vamos a ver qué significa y qué implicancias analíticas nos permite ver, dilucidar. Bien, vamos en nuestro ejercicio práctico específico, en una economía hipotética con sector gobierno y abierto al mundo, nos presentan estos datos: la propensión marginal a consumir, la inversión privada, el gasto público, la tasa impositiva, las exportaciones y la propensión marginal a importar. Todas estas variables las vamos a repasar a medida que veamos la teoría y nos pide que hagamos, en relación a la demanda agregada, obtengamos el valor de la ordenada al origen de la demanda agregada y la pendiente. O sea, la demanda agregada para este país hipotético. La vamos a graficar y la vamos a obtener analíticamente. En el equilibrio del mercado de bienes, lo que nos pide es que obtengamos la renta de equilibrio de esa economía y el multiplicador de la renta, el consumo y el ahorro, la recaudación y las importaciones en el equilibrio. Bien, la situación de los distintos sectores, que la vamos a ver a través de la ecuación macroeconómica fundamental, nos pide que veamos cómo está cada sector, cuál es la relación entre el sector interno y externo, y la situación de financiamiento que se da entre esos sectores para esa situación de equilibrio. El cambio después nos plantea un cambio en la situación de equilibrio ante una caída de las exportaciones en 150 y que analicemos nuevamente los parámetros y la ecuación macroeconómica fundamental. Bien, vamos a los supuestos y consideraciones de este modelo. Las consideraciones importantes es que, bueno, sabemos que se llama modelo de determinación de la renta de equilibrio. ¿Qué significa? Vamos a ver que el gasto determina la producción. La demanda agregada determina lo que se va a producir y la producción se traduce en ingreso de la economía. Por eso Dombusch plantea que esta es la piedra angular, la interacción entre gasto y producción que se da en este modelo. Porque dijimos, el gasto determina la producción ingreso, y el ingreso a su vez se gasta. Y así se genera un círculo virtuoso. Bien, vamos a los supuestos del modelo simplificaciones. Trabajamos en el corto plazo. Hay desempleo de factores. Los precios están constantes. Por lo tanto, la producción puede cambiar a esos precios. Bien, y el tercer punto. Hablamos de determinación de la renta de equilibrio. ¿Qué equilibrio? ¿De qué equilibrio hablamos? Del equilibrio en el mercado de bienes y servicios. ¿Dónde se da? ¿Cómo se da este equilibrio? Cuando la demanda agregada es igual a la oferta agregada. Y esta oferta agregada es, dijimos, el PBI de la economía, que representa el ingreso de la economía, es decir, el ingreso de los factores de producción que generaron este PBI.
Por el lado de la demanda agregada, es el gasto que realizan los distintos sectores de la economía, el sector privado, el público y el externo. Bien, vamos al primer punto del trabajo práctico, que es determinar la demanda agregada analítica y gráficamente, y ver el valor de la ordenada y de la pendiente. Bien, para eso vamos al abordaje teórico. La demanda agregada está determinada por el gasto en el sector privado, público y externo. Vamos al sector privado. Si consideramos solo el sector privado, vemos que el sector privado está constituido por las familias que consumen y ahorran y las empresas que invierten. Por lo tanto, la demanda agregada estaría constituida por la demanda o el gasto para consumo de las familias y el gasto para inversión de las empresas. Analíticamente tenemos el consumo y el ahorro, que dependen del ingreso nacional, y que dependen y están afectadas por la propensión marginal a consumir. ¿Qué es la propensión marginal a consumir? Es cómo cambia el consumo cuando cambia el ingreso. Esta propensión marginal a consumir del nivel depende de los países, y por ahí es 0,8, 0,9, es decir, que de cada peso se destina una parte a consumir y la otra parte se destina a ahorrar. Por eso tenemos que la suma de la propensión marginal a consumir y la propensión marginal a ahorrar es 1. La propensión marginal a consumir es cómo cambia el ahorro cuando cambia el ingreso. Y entonces tenemos la función de consumo, la función de ahorro, que dependen del ingreso. Vamos a ver que son variables endógenas, se determinan dentro de este modelo. En cambio, la inversión es una variable exógena, no se determina en este modelo, viene dada desde afuera del modelo, no depende del ingreso. Vamos a ver que después depende de las expectativas, de la tasa de interés. Bien, y entonces, reemplazando estas variables en la demanda agregada, obtenemos que la demanda agregada es C, propensión marginal a consumir por el ingreso, más la variable exógena. Tenemos la pendiente de la demanda agregada y la variable exógena, que es la que determina la ordenada del origen. Bien, grafiquemos. La demanda agregada la vamos a representar en el eje de las ordenadas y el ingreso en el eje de las abscisas. Primero representamos el consumo, que es una función lineal, depende del ingreso. Si le sumamos la inversión, obtenemos la demanda agregada en este modelito, solo con sector privado. Ahora agreguemos el sector público. El sector público es un sector que también demanda bienes y servicios. Por eso a la demanda agregada le sumamos el gasto público. Pero para financiar ese gasto público cobra impuestos. ¿Cómo sería analíticamente? Bueno, ahora tenemos el consumo, el ahorro, y se ha sumado el gasto público, que es una variable exógena, viene determinada fuera del modelo, y la recaudación, que es la tasa impositiva por el nivel de actividad económica, el nivel de ingreso de ese país. Y también vemos que ahora el consumo depende, pero del ingreso disponible, porque antes de consumir tiene que pagar impuestos. Por lo tanto, la propensión marginal a consumir afecta el ingreso disponible. Bien, si reemplazamos esas variables en la demanda agregada, tenemos que ahora la demanda agregada, su pendiente, está influenciada por la tasa impositiva y la ordenada del origen ha aumentado en el gasto público. Bien, gráficamente, ¿cómo nos quedaría? A la demanda agregada que habíamos deducido recién, en el otro modelito, o sea, con el otro sector, le agregamos el gasto público, aumenta la ordenada del origen, y si consideramos los impuestos, afecta el consumo, la pendiente de la función consumo, y va a afectar la pendiente de la demanda agregada que cae por considerar la tasa impositiva. Bien, ahora agreguemos el sector externo. El sector externo también influye en la demanda agregada, porque es el intercambio comercial que realizamos con el resto del mundo. En la demanda agregada también se suman las exportaciones, que es lo que gasta el resto del mundo en nuestros bienes, y le tenemos que restar las importaciones. ¿Cómo sería analíticamente? Las exportaciones son una variable exógena
la consideramos exógena, viene determinada fuera de este modelo. En cambio, las importaciones es una propensión marginal a importar en relación al nivel de actividad económica. Uno importa en relación al ingreso, el país importa en relación al ingreso que obtiene. Y esta propensión marginal a importar me dice cómo cambian las importaciones cuando cambia el ingreso de la economía, reemplazando todas las variables en la demanda agregada completa. Tenemos que ahora vemos que la pendiente está influenciada por la propensión marginal a importar. Reduce la pendiente la propensión marginal a importar y se le suman las exportaciones. Gráficamente, teníamos esta demanda agregada con gobierno y con sector privado, le sumamos las exportaciones del sector externo, pero cuando consideramos las importaciones afecta la pendiente de la demanda agregada que se ve reducida. Bien, tenemos entonces la demanda agregada con los tres sectores demandantes: la ordenada al origen y la pendiente. La pendiente afectada por la propensión marginal a consumir, la tasa impositiva y la propensión marginal a importar. Y la ordenada al origen afectada por las variables exógenas, que la van a trasladar paralelamente cuando cambien. Bien, tenemos la función de la demanda agregada. Y entonces ahora vamos al ejercicio práctico. Tenemos los datos del ejercicio práctico y ahora vamos a reemplazar esos datos en la función que obtuvimos para encontrar la pendiente de la demanda agregada y la ordenada al origen. La pendiente de la demanda agregada, si reemplazamos todos los valores, nos da 0,5. Y la ordenada al origen es la suma de las variables exógenas, 1250. Ahí tenemos la demanda agregada de este país hipotético. Hagamos el gráfico. Bien, en el gráfico la ordenada es la suma de las variables exógenas y tenemos la pendiente. Bien, los cambios en los parámetros de la pendiente no nos va a hacer cambiar la inclinación de la demanda agregada, y los cambios en la ordenada al origen nos va a hacer cambiar, nos va a hacer trasladar paralelamente la demanda agregada. Esto nos va a servir para el análisis de política económica. Bien, hicimos el punto de demanda agregada. Ahora pasemos al equilibrio de mercado. Bien, vamos a la teoría. El equilibrio en el mercado de bienes y servicios se da por cuando la oferta agregada es igual a la demanda agregada. Acá escribimos la demanda agregada que obtuvimos analíticamente para obtener nuestro ingreso de equilibrio. Bien, vamos al gráfico. Ahí graficamos nuestra demanda agregada. Bien, que tiene que ser igual a la oferta agregada. Pero la oferta agregada, que dijimos que era igual al ingreso de la economía, al PBI de la economía, al nivel de actividad económica del país, está acá en el eje de las abscisas. ¿Cómo hacemos para que se igualen? Bueno, vamos a utilizar una línea auxiliar que es la de 45 grados. Ustedes saben que cada punto de la línea de 45 grados, como tiene pendiente igual a 1, el cateto opuesto a este ángulo, el cateto opuesto, es igual al cateto adyacente para cada punto de la línea de 45 grados. Por lo tanto, para el punto F, ¿qué se va a dar? Que el cateto opuesto, o sea, la altura de la demanda agregada, es igual al cateto adyacente, que es la oferta agregada. Quiere decir que en el punto F se da el equilibrio en el mercado de bienes y servicios. ¿Cómo lo hacemos analíticamente? Igualando la oferta agregada igual a la demanda agregada. La oferta agregada es el ingreso a la economía. Y acá ponemos la demanda agregada, que es lo que obtuvimos analíticamente. Bien, entonces acá vamos a usar el supra E porque ya estamos en una situación de equilibrio. Lo que vamos a hacer es cálculos y vamos a despejar el ingreso de equilibrio. ¿Qué observamos? Que el ingreso de equilibrio es igual al producto entre un término que está entre llaves, que se le llama multiplicador de la renta, y un término que es la suma de las variables autónomas o exógenas. ¿Qué vemos? Que este multiplicador de la renta, este término, ¿qué me dice? Que cada peso que cambie las variables autónomas o exógenas, por ejemplo, la inversión, va a verse
amplificado el efecto en el ingreso. Porque este vendría a ser el multiplicador, lo que nos da nos muestra que la economía tiene el poder de amplificar el impacto que genera el cambio en las variables exógenas. Por ejemplo, si cambia la inversión en 100, el ingreso va a aumentar más que en 100, porque el multiplicador es mayor a 1. ¿Y qué implica este multiplicador? Si una empresa demanda 100 para invertir, esa demanda otra empresa va a producir para satisfacer esta demanda, este gasto en inversión. Y cuando produzca, esa producción se va a transformar en la retribución de los factores que intervengan en la producción de 100. Y cuando se transforma en el ingreso, ese ingreso, ¿qué va a hacer? Va a transformarse nuevamente en gasto. Pero la transformación de ese ingreso en gasto va a depender de las variables que influyen en el multiplicador, que es la propensión marginal a consumir, la tasa impositiva y la propensión marginal a importar. Si aumenta la propensión marginal a consumir, el multiplicador se ve potenciado. Si aumenta la tasa impositiva, el multiplicador va a disminuir. ¿Por qué? Porque la capacidad de amplificar el efecto se va a disminuir, porque ya voy a destinar de ese ingreso, de esa empresa de 100, va a destinar menos a gasto, porque va a tener que pagar impuestos. Lo mismo va a pasar si aumenta la propensión marginal a importar. De ese 100, que fue ingreso de la empresa que produjo las maquinarias para satisfacer la demanda de inversión, de esos 100, si ese 100 se filtra, digamos, en importaciones, o sea, si eso se compra fuera de esta economía, el poder de multiplicación, el poder multiplicador, va a disminuir. Bien, apliquemos estos conceptos en el ejercicio práctico. Queremos determinar el equilibrio en el mercado de bienes. ¿Cuál va a ser el ingreso de equilibrio analíticamente? Vamos a hacer la oferta agregada igual a la demanda agregada. Aplicamos la ecuación que obtuvimos, el multiplicador por las variables autónomas. Si reemplazamos todos estos datos en el multiplicador, nos da que el multiplicador de este ejercicio, de esta economía hipotética, es 2 y que las variables autónomas es 1.250. Por lo tanto, el ingreso de equilibrio de esta economía es 2.500. Bien, y el multiplicador es 2. ¿Qué significa? Que los cambios en las variables exógenas se van a multiplicar por 2 para impactar en el ingreso. Bien, ya obtuvimos analíticamente el ingreso. Ahora lo vamos a representar gráficamente. Tenemos la demanda agregada, acá representamos la oferta agregada, usamos la línea de 45 grados auxiliar para determinar el nivel de ingreso de la economía, que es 2.500. ¿Qué observamos? Que la altura es 2.500 de la demanda agregada igual a la base, que es 2.500. Vamos en equilibrio en el mercado de bienes y servicios. Bien, obtuvimos el ingreso de equilibrio y el multiplicador de la renta. Ahora nos queda averiguar el valor del consumo, el ahorro, la recaudación y las importaciones en el equilibrio. ¿Qué tienen en común estas variables? Que son variables endógenas. Claro, porque el consumo, el ahorro, la recaudación y las importaciones dependen del ingreso, y el ingreso se determina en este modelo. Así es que estas variables se determinan adentro del modelo, por eso son endógenas. Vamos a calcular cada una. El consumo de equilibrio es C, propensión marginal a importar, por el ingreso disponible. Si reemplazo los datos del ejercicio por cada una de las variables y parámetros, da que el consumo es 1.500. Si hago con el ahorro, hago lo mismo, propensión marginal a ahorrar por ingreso disponible, da el nivel de ahorro en el equilibrio 500. El nivel de recaudación es tasa impositiva por el nivel de actividad económica, ingreso de la economía, da 500.
podemos hacer una comprobación interesante, que el nivel de ingreso de la economía se destina a consumo, ahorro y pagar impuestos. Fíjense, el nivel de ingreso de la economía se gastó en consumir, ahorrar y pagar impuestos. La suma da el ingreso de la economía. Bueno, vamos a calcular las importaciones de esa economía, propensión marginal de importar, por nivel de ingreso de equilibrio. Nos da 250. Bien, hemos realizado esta parte del ejercicio. Vamos a la situación de los distintos sectores, que nos lo dice la ecuación macroeconómica fundamental. Vamos a partir del equilibrio en el modelo de los tres sectores y vamos a ver que está el equilibrio representado, el equilibrio privado, el sector privado, el sector público y el sector externo. Esta ecuación macroeconómica fundamental nos va a decir cómo está cada sector y cómo interrelacionan. Nos van a dar información, nos va a dar información de las fuentes y uso, las fuentes de financiamiento y quiénes van a usar ese financiamiento. Nos va a decir si un sector está en déficit, superávit o equilibrio. Nos va a dar entonces la situación de financiamiento intersectorial. Y recordemos que estamos manejando flujos reales. Bien, dado el nivel de ingreso de equilibrio, por el lado del gasto, sé que el nivel de ingreso se destina a gastos de consumo, gastos de inversión, gastos del sector externo, del sector gobierno, gastos del sector externo y le resto las importaciones, porque es lo que gasto fuera. Bien, por el lado del ingreso, ¿qué tenemos? Que el ingreso, como vimos recién, se destina a consumir, ahorrar y pagar impuestos. En el equilibrio son iguales, por lo tanto igualamos estas dos ecuaciones, simplificamos el consumo que se repite y reordenamos. Y así obtenemos nuestra ecuación macroeconómica fundamental. Que ordenada de esta forma, ¿qué podemos ver? El sector privado, el sector público, de un lado la igualdad y el sector externo. Esta relación nos va a mostrar, esta ecuación macroeconómica, que hay una relación entre equilibrio interno y equilibrio externo. Bien. También nos va a decir cómo está cada sector, porque los sectores pueden presentar superávit o pueden presentar déficit. Si el ahorro es mayor que la inversión, va a haber superávit. Si el ahorro es menor que la inversión, va a haber déficit. Si el gasto, o sea, si la recaudación supera el gasto, va a haber superávit. Pero si el gasto es mayor que la recaudación, hay déficit. Si las exportaciones superan las importaciones, hay superávit. Pero si las importaciones superan las exportaciones, hay déficit. En esta ecuación macroeconómica se pueden presentar desequilibrios sectoriales. Lo que sí vamos a ver que va a haber una compensación entre estos desequilibrios. ¿Por qué? Se tiene que cumplir esta igualdad. Bien, entonces vamos a poder percibir que van a haber situaciones de financiamiento intersectoriales. Vamos a nuestro ejercicio práctico. Veamos la situación de cada sector, específicamente el sector privado. Sacamos anteriormente que el ahorro en el equilibrio era 500 para el nivel, digamos, de ingreso de equilibrio. La inversión es exógena, 450. Por lo tanto, la situación en el sector privado, ahorro menos inversión, es 50, que hay superávit del sector privado. En el sector público, el gasto público es exógeno, la recaudación la sacamos acá en este modelo, endógena, nos dio 500. O sea que la recaudación menos el gasto no nos alcanzó. Hay déficit del sector público. Bien, ¿cómo está el sector externo? Exportaciones exógenas, importaciones las sacamos acá en este modelo con el nivel de ingreso de equilibrio, nos dio 0. Quiere decir que en este sector hay equilibrio. Entonces, analicemos cómo se interrelacionan todos estos sectores en la ecuación macroeconómica fundamental. Vemos que hay superávit del sector privado, hay déficit del sector externo, déficit del sector público, y hay equilibrio en el sector externo. ¿Qué está mostrando esta ecuación macroeconómica fundamental? Que hay una situación de financiamiento entre los sectores. A ver,
el sector privado, que le sobran recursos, está financiando el sector público, que le faltan recursos. Bien, o sea que acá se muestra que hay una capacidad de financiamiento del sector privado y que hay una necesidad de financiamiento del sector público. ¿Qué más vemos? Que el sector externo está en equilibrio y que el sector interno también está en equilibrio, aunque hayan desequilibrios sectoriales, pero que se financian entre ellos en el sector interno. Bien, hemos cumplido entonces con esta parte del ejercicio. Vamos a analizar un cambio en la situación de equilibrio. Vamos a ver qué pasa si las exportaciones caen en 150. Si caen en 150, el nivel de las exportaciones será 100. Y vamos a considerar ahora ese nuevo nivel para determinar qué pasa con el ingreso de equilibrio y qué se produce en la ecuación macroeconómica fundamental. Bien, caen las exportaciones, vamos a obtener un nuevo equilibrio. Si las exportaciones caen en 150, se va a amplificar ese efecto de la caída y va a generar una caída en el ingreso de 300. Entonces, la demanda agregada se va a reducir, va a caer la ordenada al origen. ¿En cuánto cae? En 150, en lo que cayó las exportaciones. Bien, y entonces el nuevo equilibrio va a estar a la izquierda, en un nivel inferior de ingreso. El ingreso ahora va a ser 2.200 porque se ha reducido en 300. Bien, tenemos un nuevo nivel de ingreso equilibrio. ¿Cómo va a afectar la situación macroeconómica, la ecuación macroeconómica fundamental? Con ese nivel de ingreso nuevo, de equilibrio, de 2.200, va a afectar el ahorro, que ahora va a ser 440. La inversión sigue siendo la misma, porque era exógena. La recaudación también la afectó. El gasto es exógeno, sigue siendo el mismo. Las exportaciones habían caído, porque era lo que había sucedido y que afectó el equilibrio. Y las importaciones también se vieron afectadas porque son endógenas. Entonces, esta es la nueva situación de la ecuación macroeconómica fundamental. Tenemos déficit en el sector privado, déficit en el sector público y déficit en el sector externo. ¿Y acá cómo se da el financiamiento? Vamos a ver que el sector externo está financiando el sector interno de la economía. O sea que hay un desequilibrio externo que está financiando el desequilibrio interno. Bien, vemos que el país produce 2.200, que lo sacamos recién, la renta de equilibrio, pero que el consumo más el gasto más la inversión, que es la absorción interna o gasto interno, es 2.320. Entonces, ¿cómo se explica eso? Que el gasto, la absorción interna sea mayor a lo que producimos. Bien, analicémoslo con la ecuación que habíamos obtenido nosotros, que el ingreso era igual, o sea, que la oferta agregada es igual a la demanda agregada. Bien, si pasamos la absorción interna restando, ¿qué obtenemos? Que el ingreso menos el gasto interno es igual a la situación externa. 2.200 menos 2.320, ¿qué da? Y da negativo. Son estos 120 de déficit del sector externo. ¿Qué significa? Que el mayor gasto interno que no alcanza la producción para satisfacer ese gasto interno, ¿qué pasa? ¿Cómo se financia? Se financia con el resto del mundo. Se financia con ahorro del resto del mundo. Por eso, cuando las exportaciones son menores que las importaciones, se dice que el resto del mundo nos está financiando o estamos usando ahorro externo. Bien, con eso concluimos nuestro trabajo
nuestro ejercicio práctico y podemos ver lo que hemos visto en este ejercicio. Hemos podido identificar los componentes de la demanda agregada que deriva de los gastos que realizan los distintos sectores de la economía, privado, público y externo. Hemos identificado las variables que influyen en la demanda agregada, que influyen en su ordenada y su pendiente. La hemos graficado y la dedujimos analíticamente. En el equilibrio aprendimos a determinar la renta de equilibrio. Vimos qué variables influyen en esta renta de equilibrio. Lo graficamos el equilibrio y lo dedujimos analíticamente y obtuvimos el multiplicador de la renta. Bien, y en la ecuación macroeconómica fundamental analizamos cómo deducirla, cuáles eran las implicancias para cada sector y cómo se relacionaban los sectores. Vimos que se daban necesidad y capacidad de financiamiento y analizamos el impacto, para terminar, de un cambio en el equilibrio. Y cómo se veía la ecuación macroeconómica después del cambio en el equilibrio. Bien, la bibliografía que hemos utilizado es Becker y Mochon, Mankiw, Blanchard y también Dohnbusch. Bueno, les agradecemos la atención.